Pero este aquí que la secta hasídica del el Chabad Lubavitch, dicen su rabino inspirador, que también es rabino inspirador de nuestro presidente aquí en Argentina, el rabino Menachem Schneerson, que murió en 1994, lo vio a Netanyahu y le dijo, le hizo una profecía, usted va a ser, con el tiempo, porque todavía era, no, ni siquiera había llegado a ser diputado, le dijo, pero ya por los años 80, usted algún día va a ser primer ministro de Israel. Es más, va a ser el último primer ministro de Israel. Porque le profetizó, usted le va a entregar a nuestra patria al Mesías, el de ellos, no el nuestro, al Mesías. Y el Mesías judío es lo que un buen católico llama el anticristo. Vamos a ponerle nombre y apellido a esto. Es el anticristo. Entonces, pareciera que ese momento es ahora. Ya tienen, y tienen que elegir desde estas 4 vacas que tienen que ser rojas sin falla alguna, sin mácula alguna, van a elegir alguna para sacrificarla delante del templo de Salomón. Ya han construido la explanada para el lugar donde quieren llevar adelante ese sacrificio. No se sabe cuándo va a ser, pero debiera ser en el Pesaj, la Pascua judía, que posiblemente sea a fines de abril de este año del 2024. No se sabe, no se sabe. Pero hay muchas fuerzas para acelerar los hechos, para hacer una suerte de hito tipo 11 de septiembre, pero en más tiempo, más tiempo, que empezó el 7 de octubre del año pasado con esta guerra, no guerra contra Palestina, sino este genocidio contra Palestina, porque necesitan liberar totalmente Gaza, liberar totalmente Israel de todo lo que sea sangre palestina. Se trata de Cisjordania, la Franja de Gaza, y en definitiva ahí es donde creo que vamos a ver cosas muy dramáticas que en breve plazo podría llevar a la redefinición de Ucrania, que es la guerra actual entre Rusia y Ucrania, para que vuelva a servir la tierra de los antiguos cázaros, que de ahí vienen los judíos Ashkenazim, desde hace 1200 años, del año 800, 900 de nuestra era, y ver qué se puede hacer especialmente en Argentina, que es la tierra prometida, es una tierra absolutamente, y no es casualidad que Ucrania y Argentina tienen tierras para alimentos del mundo muy parecidas. No es casualidad que Argentina y Chile, la Patagonia, tengamos una buena parte del agua potable del planeta. Todo indicaría que han puesto sus ojos acá y manejan tan bien la guerra psicológica que en mi propio país la vasta mayoría de la gente no lo ve, no toma conciencia. Por eso yo con 72 años he decidido dedicar lo mucho o lo poco que me quede de mi vida a tratar de despertar argentinos, chilenos, compatriotas aquí del cono sur de esta hermosa Iberoamérica a tomar conciencia, porque como decía Sun Tzu, el estratega militar chino hace 2400 años, lo mejor que puede hacer un comandante militar, decía él, es hacerle creer al enemigo que no hay guerra, porque si tú crees que no hay guerra, no te defiendes. Entonces, ¿qué mejor, qué logro mayor que hacer que tu enemigo ni siquiera se defienda porque cree que no hay ninguna guerra? Bueno, esa es la Argentina actual y creo que es buena parte del mundo actualmente. Este libro, que lo pongo a disposición, se llama Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo. Lo que digo básicamente es, empecemos a tomar conciencia para ver cómo lo vamos preparando, cómo lo vamos viendo cómo entretejerlo. Y ahí defino, con esto termino, Jorge, 3 grandes enemigos, ya no solamente de Argentina, sino de toda Iberoamérica, y me atrevería a decir de la humanidad. Son enemigos públicos. Enemigo público número 1 es la usura, de la cual está prohibido siquiera hablar de la usura. Hay que inventar algún eufemismo, deuda externa, servicios de la deuda, renovación de los bonos de deuda. Está prohibido hablar de usura, y el mejor libro de usura es El Mercader de Venecia de el gran William Shakespeare. Enemigo público número 2 es la guerra psicológica de los grandes medios, el Washington izquierda, de derecha, el Washington Post, el New York Times, The Economist, los diarios locales de México, los diarios locales de Argentina. Y el enemigo público número 3 son las clases políticas, la casta política, como lo dice Javier Milei, que son esas personas que llegan a ser presidentes, gobernadores, intendentes, senadores, diputados, representantes, cuyas carreras políticas son financiadas siempre por los dueños del dinero. Entonces uno dice, pareciera que los dueños del dinero manejan
la usura, obviamente, manejan la guerra psicológica y manejan la casta política. Y ahí lo que voy a decir, sé que a más de uno le va a caer mal, pero el denominador común entre la guerra psicológica, la usura y las castas políticas, todas dependientes y controladas por gigantescos flujos del dinero, es el sionismo. El sionismo maneja a los tres. Si empezamos a entender eso y vemos cómo funciona este sistema, entonces podemos empezar a entender por qué el mundo está como está, por qué el mundo pareciera que irremediablemente va en una dirección determinada y no en otra, y por qué los cristianos, si no realmente asumimos nuestra creencia y nuestro ser católico y cristiano, vamos a terminar sucumbiendo como buena parte de la humanidad. Caray, permíteme concluir o tratar de hacerlo, que en realidad me gustaría que concluyas tú, Adrián. Es el sionismo, cierto, y tiene como uno de sus instrumentos, quizá el principal, a la masonería, que es la que se infiltra en lo que antes fueron los estados-nación. Bien, y la masonería, bien sabemos, se firma, se hace visible, entre otras cosas, con 3 puntos. Sin entrar en el simbolismo de esos 3 puntos, yo, en lo que tú acabas de explicar, vi que un punto es para los házaros y está en Ucrania. Otro punto está para los talmúdicos en Palestina, para que se construya el tercer templo. Y un tercer punto para el sionismo, no solo del Gran Israel, sino como pivote del Gran Israel en Asia Occidental, sino como pivote, es Argentina porque está el Pacífico, el Atlántico, Antártida. la Antártida, el Índico, etcétera. Entonces, creo que esto que tú escribiste de Argentina, colonia financiera, llevaría a ser Argentina, convertiría a Argentina en una colonia absoluta del sionismo en América, y de ahí, fíjate, no en balde Argentina tiene una tradición católica envidiable en el buen sentido, destruyendo el catolicismo, lo poco que queda del catolicismo en Argentina, y destruyendo lo poco que queda del catolicismo en México, y cerrando la pinza, entonces entenderemos por qué ocurre cualquier cantidad de revoluciones, disque de derecha o disque de izquierda, ¿no? Entregando Ucrania al hasidismo, el hasidismo fácilmente podrá controlar lo que queda de Europa occidental. Y habría que ver cuál será el papel que jueguen dos potencias emergentes que a un servidor le perturban. Y lo tengo que decir abiertamente, y lo he dicho de manera pública. Por un lado, China, con ese totalitarismo que pareciera ser la síntesis de la tesis capitalismo, la antítesis socialismo, y este país, un país con dos sistemas que parece ser la síntesis que Marx y Engels no alcanzaron a poner en su manifiesto. Y por otro lado, una Rusia que mantiene unas muy fuertes tradiciones, pero con un gobierno que, salvo lo que tú me digas,
y el público con un gobierno que se la lleva tersa con la Yavat Lubavitch, como es el gobierno de Putin. Eh, si operara la lógica, y ya con esto concluiría tu servidor para que tú por favor remates, pues tanto Rusia como China, a final de cuentas, forman parte de un mismo sistema y simplemente son bemoles que después pueden ser suprimidos a la hora de publicar la que pretenden ellos ser la última sinfonía negra. Mira, muy interesante, estoy plenamente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Yo redondearía un poquito lo que yo vengo diciendo al menos, de la siguiente manera. El orden público viene muy demorado. Tenemos un orden público de estados nacionales soberanos con sistemas electorales, sistemas institucionales, el poder dividido por tres, muy mala idea, ejecutivo, legislativo, judicial, toda una serie de cosas que vienen ya desde hace varios siglos. Tenemos un sistema que nació en el siglo XVIII, siglo XIX, llegó a su fruición en el siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI, pero el orden privado nos lleva una enorme ventaja y ya saben que las cosas se manejan de forma distinta. Lo vemos en sus bancos, lo vemos en sus multinacionales, lo vemos en sus think tanks, sus bancos de cerebro, etc. Uno de esos think tanks, que es el Foro Económico Mundial, probablemente el más importante en este momento, de Klaus Schwab y de Yuval Harari como filósofo, llamémoslo así por no decir otra cosa, se incorpora y hoy en día es el que está llevando adelante la Agenda 2030. No olvidemos que en el 2019 la ONU, institución pública, forja un acuerdo con el Foro Económico Mundial, institución privada, para trabajar juntos para imponer al planeta la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, o mejor dicho, el Foro Económico Mundial, incluyó la conformación de distintos líderes, tienen un área todavía que son futuros líderes globales. Y entre esos futuros líderes globales estuvo Nicolas Sarkozy de Francia, Emmanuel Macron, estuvo Angela Merkel de Alemania, hubo personalidades muy conocidas, Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos y hoy el pope del cambio climático, etcétera. Pero también estuvieron varios chinos, estuvo también Vladimir Putin. No sé de qué la juega Vladimir Putin, porque cuando tuvo que elegir entre el globalismo y el nacionalismo ruso, bueno, pareciera que ha elegido el nacionalismo ruso, en buena hora lo aplaudo. Pero importante, en geopolítica no hay que enamorarse de nadie, no hay que decir, no, no, este es el líder máximo porque este jamás traicionaría. No, no es que traicionarían, las circunstancias obligan a menudo. Entonces hay que entender realmente, como tú bien dices, ¿cuál es la función? ¿A dónde se va a ubicar China? China, por ejemplo, el Foro Económico Mundial ha aceptado que la Agenda 2030 incorpore al sistema chino como el sistema de control social, que es cámaras de control, reconocimiento facial, todas estas tecnologías que tú no puedes ni comprar ni vender si no tienes en breve la moneda digital que los van a imponer de los distintos bancos centrales hasta llegar a un único banco central planetario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto China lo viene aportando su parte magníficamente. Rusia es menos poderosa en ese sentido, pero en este momento está demorada con otro problema en Ucrania. Pero no podemos saber bien hasta qué puntos son amigos y hasta qué puntos no. Es como tú decías al principio, la masonería francesa y la masonería británica sí han entrado en conflictos, ¿por qué no? Es la dialéctica hegeliana adoptada por Marx, pero el objetivo final básicamente es el mismo. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Potencias ranciamente capitalistas, Estados Unidos y Gran Bretaña, se aliaron con una potencia ranciamente comunista. ¿Y cómo es que se aliaron? Porque apareció un tercero en discordia y ese tercero en discordia era el enemigo de ambos. Hay que entenderlo para empezar a ver la historia también, cómo es realmente, porque las rimas de la historia hay que entenderla, es muy importante hacerlo. Y fíjate en este momento que si nos salimos un poquito de lo de ahora, lo de hoy, que nos tiene a todos muy, muy, muy concentrados, Palestina, Ucrania, la crisis económica, financiera, uno puede identificar cómo se vienen realizando en Occidente especialmente, y esto por lo que tú decías antes de Jerusalén,
5 grandes capitales transitorias de este gobierno mundial eminentemente privado. La capital militar en Washington, D.C., dueños del poder militar, la capital financiera en Nueva York, Wall Street, la capital planificadora en Londres, siempre lo estuvo ahí, donde está la City londinense, donde está la masonería, que acaba de cumplir 300 años en el 2017, ahí está la Iglesia de Inglaterra, the Church of England, ahí están servicios de inteligencia como el MI5, el MI6, el Lloyds de Londres, uno de los más antiguos servicios de inteligencia de Occidente, y otras instituciones semejantes. Roma, que para nuestra tragedia lamentablemente se ha transformado hoy en la capital ecuménica, en el cual el señor Jorge Bergoglio está llevando adelante una excelente gestión como el Chief Executive Officer del Vaticano, de la Santa Sede, y la quinta capital, que sería la capital del mundo, va a ser Jerusalén. Por eso están transformando y están tirando todas las cartas para que se produzca un gran recambio. Y mi pensar es que ese gran recambio va a hacer que Jerusalén también se transforme en una ciudad-estado clave como Wall Street dentro de Nueva York, perdón, como Wall Street dentro de Nueva York, como Washington, D.C., que es una ciudad ficticia dentro de Estados Unidos, como la City londinense, que no tiene nada que ver con la gran urbe de Londres, como el Vaticano dentro de la urbe de Roma, y Jerusalén va a quedar como la capital del mundo donde pretenden entronar al presidente, al rey del mundo, el rey del mundo que es un viejo mito, que tiene muchas líneas que lo vienen alimentando, y podría explicar por qué quizás Jerusalén se transforme también en un gran Estado-nación, donde va a tener una inviolabilidad total, coronen al rey del mundo, y la población actual, mayormente házara de Israel, la van a trasladar en muy buenas condiciones y con mucha comodidad a una reconquistada Ucrania, a la República Argentina en primerísima instancia y a otros lugares. Y esa sería, no digo que sea la forma definitiva, pero sería la forma transitoria de tener un gobierno mundial con 5 centros clave. Y en todos esos centros clave ya está bastante armado cómo van a operar, porque China hoy en día, hay que entender la China diciendo, el Partido Comunista manejan la sociedad. El ejército, las Fuerzas Armadas de China manejan la estrategia militar china y en ese sector, ellos no tienen pretensiones planetarias, pero en ese sector donde está China y el Pacífico Occidental, nadie se mete porque claramente China es el que domina. Pero la economía de China, este gran milagro económico chino, viene desde Londres, viene desde Rothschild. No es casualidad que los Rothschild se han pasado muy silenciosamente décadas llevando oro hacia Pekín, llevando oro hacia Pekín. ¿Por qué? Porque quizás una de las monedas transitorias sea la moneda, la unidad monetaria china, que va a ser mucho más estable que el dólar norteamericano, que está colapsando, está garantizado por nada, y aún el euro, que también está muy, muy afectado, y si se fractura la Unión Europea, cosa que es posible, y se fractura la OTAN, que es una organización del Tratado del Atlántico Norte muy ficticia, y el euro va a desaparecer prácticamente de la noche a la mañana, con lo cual no es una moneda confiable a futuro. Sí la moneda china, se llame yuan o como se quiera que se llame. De manera que hay que tratar de entrever el trasfondo de todo lo que está ocurriendo delante de nuestras narices, porque cuidado, no está escondido todo esto, no está en una carpeta escondida bajo 5 llaves, no, está ocurriendo delante de nuestras propias narices, pero saben que la vasta mayoría de nosotros hemos sido educados, a una gente con riqueza, a una gente educada, hemos sido educados para pensar en el corto plazo. Yo soy, por ejemplo, que fuera de una familia multimillonaria. Bueno, perfecto, recibo una buena educación, me caso, tengo una buena familia, muchas mansiones, muchas empresas, un avión privado, etcétera. Y cuando llego a mi edad, yo tengo 72, bueno, preparo un final de mi vida y una muerte tranquila, sin dolor y con buenos médicos. Perfecto. Pero ese pensamiento sigue siendo a corto plazo porque no nos han enseñado a pensar y a planificar a largo plazo. Y a largo plazo planifica un Rothschild, a largo plazo planifica un Rockefeller y a largo plazo planifican los que están sentados en los centros de poder sionistas. Que hagamos una aclaración, el libro mío, mi libro, Palestina y Argentina, empieza diciendo no cometamos el error de meter todo en una misma bolsa. Hay que distinguir
4 categorías, es muy importante esto. El pueblo, la comunidad hebrea, el pueblo judío, que es chiquitito, no son más, máxima estimación, porque hay distintas estimaciones, son 30 millones de personas en todo el planeta, que quiere decir que el 0,4% de la humanidad es judía, el 99,6% no lo es. Empecemos con esa cifra muy importante cuando queremos hablar de democracia, por ejemplo. Entonces, la comunidad judía es un tema. La religión judía no es una religión, Jorge, que no es evangelizadora. A mí cada tanto me vienen y me golpean en la puerta alguna secta evangelista que me quiere convertir al protestantismo y le digo, no, gracias, hoy no, hoy nunca. O sea, el judaísmo no es evangelizador, los rabinos no vienen golpeando puerta por puerta tratando de convertirnos al judaísmo, ningún problema. El sionismo, tercera categoría, que es una ideología que para colmo ahora ha absorbido ciertos aspectos talmúdicos a través de determinadas sectas rabínicas, como puede ser la Chabad Lubavitch, y que son no peligrosos, peligrosísimos. Y la cuarta categoría es el Estado de Israel, que es un Estado genocida, un Estado que no merece existir, vamos a decirlo abiertamente, y que nadie parece tener el poder para pararlo. Cuidado, estábamos diciendo, todo el mundo lo dice, la mayor superpotencia es Estados Unidos, al mundo lo maneja Estados Unidos, ok, ¿y a Estados Unidos quién lo maneja? El Estado de Israel, el sionismo. Entonces ahí definimos el problema. El mundo es manejado por Estados Unidos y Estados Unidos es manejado por el sionismo. Bueno, empezamos a entender cómo opera este sistema. De manera que todo esto que estamos diciendo de una forma muy sintética, hay que tratar de simplificarlo, toda medida de lo posible, exponerlo, que es lo que traté de hacer en este libro, Palestina y Argentina por un lado, en El cerebro del mundo, que ya tiene 20 y pico de años, que hablo de la Comisión Trilateral, del Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, en Colonialismo Financiero, que trato de explicar la terrible diferencia que existe entre economía del trabajo y producción y finanzas, que no es que son dos cosas paralelas, son dos cosas opuestas, entre la moneda de los países, lo que significa la moneda soberana, pero todo eso hay que ir haciéndolo tranquilamente, con paciencia, con buen humor y dentro de todo con una sonrisa, que a veces es difícil mantener. Sí, había prometido terminar, pero mira, hablabas de China. Así ya, muy rápido, dame 2 minutos, por favor, y al público que ha seguido esta entrevista. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos amplió la vigencia de la sección 702 de la llamada Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que le permite a varias agencias espiar a los ciudadanos de los Estados Unidos sin orden judicial y recabar millones de millones, por decir algo, de correos electrónicos, al estilo chino, sobre pretexto de combatir a China. Luego, ya fue aprobada en la Cámara de Representantes una ley que se llama Ley de Solicitudes Controladas para proteger a los estadounidenses de adversarios extranjeros. Falta que la aprueben en el Senado. Esta ley le permite al presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, cancelar cualquier sitio de Internet y decidir qué pueden ver los ciudadanos, los niños, las niñas, en fin, y qué no. Tan solo en Estados Unidos. Luego, en Canadá hay una ley, esta ley de solicitudes controladas para proteger a los estadounidenses de adversarios extranjeros también se le conoce como ley TikTok. Luego, en Canadá empujan, promueven Trudeau, el primer ministro y sus cómplices, una ley de daños en línea, así se llama, o proyecto de ley C de Carlos 63. Esta ley C-63 amplía la cárcel de 2 a 5 años a quienes promuevan el odio, pero no definen bien qué es el odio. Y hasta cadena perpetua, si la memoria no me falla, a quienes promuevan el genocidio. Curiosamente, esto va paralelo, corre paralelo al genocidio que comete Israel, el gobierno de Israel en Gaza.
O sea, uno se pregunta, decirles la verdad de que son genocidas, ¿te va a provocar que te encarcelen? Y por último, ya para no abusar de ti y de las personas que nos ven en México, acaban de hacer un ajuste a la ley local contra la discriminación, en fin, que le llamaron reformas para visibilizar formas de discriminación como la discriminación, el nazismo, el fascismo, el fascismo, etcétera. No aparece el comunismo. El nazismo, según los tribunales de Nuremberg, fue culpable de la muerte de 6 millones de personas. Pues el soviet mató a por lo menos 60, pero ese no lo pusieron aquí, ¿no? Ese no lo pusieron aquí. Y ya tu servidor se está arriesgando a una persecución porque van a decir que estoy promoviendo, no quiero darles las ideas, pero tampoco es tiempo de cobardes. Pues las leyes están hechas a su modo y la persecución, bueno, tú la has vivido en Argentina. ¿A quién le puedo yo platicar de eso si tú la has vivido, no? Entonces, creo que las pisadas del anticristo retumban cada vez más cerca. Así es, absolutamente lo que tú has descrito magníficamente, y creo que lo hemos descrito en esta plática, es en alguna medida el estado profundo, que para colmo hay un paralelo que es la iglesia profunda, pero bueno, eso ya sería para hablarlo en otro momento. Y sí, tenemos que ir viendo cómo vamos desvelando esto, cómo lo vamos preparando para que no manejen nuestras mentes, no manejen nuestras almas, y sí hay que tomar medidas para independizarse de eso. Creo que lo vamos haciendo despacito. Si en algo he podido aportar, espero que así sea. Pongo a disposición a todos los que nos escuchan. Mi correo electrónico, no sé si va a aparecer en pantalla, es arsalbucci@gmail.com, arsalbucci@gmail.com. Si cualquiera que le interese mandarme un correo electrónico, yo inmediatamente le mando otro correo, le contesto con un correo electrónico indicándole cuáles son los libros que están míos disponibles, cómo los puede hacer para obtener un ejemplar y seguir trabajando con esto, que en realidad es una lucha que nos involucra a todos, tengas 72 años o tengas 17 años o tengas 90 años. Es una lucha para todos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, todos. Así es. Adrián, Dios te bendiga, Dios te guarde, a tu familia. Lo mismo digo. A los patriotas argentinos, a los patriotas iberoamericanos, a los católicos verdaderos que saben que nuestro deber, aunque se molesten y nos persigan, es proclamar la realeza social de Cristo. Sí, señor. Así es. Gracias, Adrián. Un gusto, un gran gusto y a tu disposición. Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionista de Adrián Salvucci. En este breve libro digital se expone la realidad histórica, ideológica y geopolítica del sionismo y su gran impacto sobre la Argentina. Tema que hoy se ha transformado en un factor esencial para comprender la realidad que vive en Argentina y el mundo. Para más detalles, enviar un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com.